baja en fuego que nunca se apagará. Buenos días, podemos seguir con el Evangelio de Mateo y analizar los textos. Vamos a seguir escuchando. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Capítulo. Bueno, acá vemos que en el bautismo de Juan, Jesús recibe el Espíritu Santo que posa sobre él en forma de paloma. Lo ve que lo recibe Jesús. Entonces, ¿cómo Jesús llega a ser el Espíritu Santo? Y él mismo se unge, posa sobre él. Tendríamos a dos Espíritus Santos, uno en la tierra, que sería este Jesús en carne, y otro en el cielo, que desciende en forma de paloma y posa sobre Jesús, que sería él mismo. Tendríamos a dos Espíritus Santos. Y Jesús nunca dijo ser el Espíritu Santo. Entonces este versículo lo quieren interpretar diciendo que Jesús es el Espíritu Santo y que posó sobre él otro Espíritu Santo. Él mismo se posó sobre él mismo, diciendo que Jesús se le posó el Espíritu del Padre y Jesús es el Espíritu Santo. Tendríamos dos Espíritus Santos, uno en el cielo y uno en la tierra, pero ningún evangelio dice eso, ni Jesús dijo ser el Espíritu Santo o el Espíritu Santo encarnado, como nos están enseñando mucho. 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba... Bueno, acá vemos que en la tentación de Jesús fue llevado por el Espíritu Santo. Si Jesús sería el Espíritu Santo, él mismo fuera llevado y no sería él llevado por el Espíritu Santo. Acá vemos una contradicción, esto que enseñan que Jesús es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que envía, que después Jesús ruega al Padre para enviar el Espíritu Santo a su discípulo. Jesús no sería el Espíritu Santo, porque él está rogando al Padre para que envíe al Espíritu Santo. Entonces no encajaría esta doctrina que Jesús es el Espíritu Santo, que Jesús mismo se ungió con el Espíritu Santo y Jesús mismo él mismo se llevó al desierto y ahí lo agarró a Satanás para ser tentado. Tendremos un evangelio diferente. Vamos a seguir escuchando. Preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron.
Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para... A ver. Dice acá, pero tú mismo te contradices por Jesús utilizó la escritura para decir que estaba escrito en la... Bueno, sí. En Lucas 4:16 dice, y vino el día de reposo, entró en la sinagoga, se leyó el libro del profeta Isaías y leyó donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Acá Jesús afirma que Él tiene el Espíritu del Señor. No dice que Él es el Espíritu del Señor. No se contradice. Y el título dice, es Jesús el Espíritu Santo. A ver. Suba. Ok, sube. Me gustaría subir, pero estamos... ¿Qué hace? ¿En qué hace? Ah, sí, adelante. Bueno, amén. ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bueno, otro ejemplo tenemos en el bautismo del ungido del Señor. Este es Jesús, el ungido. ¿Con qué fue ungido? Con el Espíritu Santo. ¿Y los profetas que dijeron? Es aquí el ungido del Señor. Su espíritu, o el Espíritu del Señor, está sobre él. ¿Qué estuvo Jesús cuando fue bautizado? El Espíritu del Señor. No es el Espíritu Santo o el Espíritu del Señor, sino que el Espíritu del Señor está en él. Por eso fue ungido con esto. Esto lo vemos en el bautismo de Juan el Bautista, que ve los cielos abiertos, ve descender el Espíritu Santo en forma de paloma y posa sobre Jesús. Y en Lucas 4:16 vemos que en los profetas se le dio el libro del profeta Isaías y leyó donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Si Jesús está confesando de su propia boca que el Espíritu del Señor está sobre él, no podemos decir que él sea el Espíritu Santo. Así es, para Jesús es poner la escritura en primer lugar. Igual puede subirse aquí, explicando. Vamos a seguir escuchando. Pregunta. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está... Espera, mucho mensaje, a ver. ¿Qué pasa acá? Amén. Sí, así es para Jesús, es poner la escritura en primer lugar. Ah, sí, han violado la ley de guardar el sábado. Sí, porque, a ver, acá tenemos la doctrina del domingo del año 321 en el Concilio de Nicea. Tenemos esta resurrección de Jesús que, bueno, apareció que muchos católicos interpretan que en la resurrección de Jesús dicen que ahí declaró el domingo como el día del Señor, los apóstoles. Pero si leemos la escritura, sabemos que en la resurrección de Jesús, cuando fueron María Magdalena y María a la tumba, ellos vieron a Jesús resucitado, fueron y le dijeron a los apóstoles no creían que Jesús había resucitado. Entonces, esta interpretación de los católicos diciendo, oh, los apóstoles esperaban la resurrección de Jesús, no se cumple, porque cuando María y María Magdalena salen de la tumba hacia los apóstoles para decirle que Jesús había resucitado, ellos no creyeron. Y después, 8 días después, viene Tomás y dice esto: si no viera a Jesús y tocar en los agujeros de su palma, no creeré. Entonces se le aparece Jesús y le dice: Tomás, incrédulo. Entonces vemos que estos apóstoles no creían la resurrección de Jesús, estaban dudosos. Pero de ahí interpretan los católicos para decir que el domingo es el día del Señor. Sacaron el día del Señor que Jesús guardó el sábado para implementar, o esta doctrina que el domingo es el día del Señor, que sería hoy. Sí, hoy es domingo. A ver. Han violado la ley de guardar el sábado. Han violado. Esto ya lo repitió. Bueno, no se repite porque después se denuncia. Primero es el Espíritu, luego Jesús. Ha tenido que explicar eso o subir. A ver qué más hay. Algo así era una falsedad. Vamos a seguir. Amén. Sí, hay muchas interpretaciones que sacan de las escrituras, como el celibato. Cuando Jesús dice que el hombre es enoco por decisión propia, por nacimiento o causa del evangelio, pero a veces sacan a Pablo: yo quisiera que el hombre esté soltero. Acá nos sacan a causa del evangelio, a causa de la palabra de Dios, a causa del nacimiento enoco. Acá la Iglesia Católica hace al hombre inocuo para seguir en el sacerdocio. Al Papa Francisco de Argentina le dijeron: si tú tienes tu novia y te quieres casar con ella, deja de ser sacerdote. Él mismo lo declaró. Entonces Francisco, el Papa, el anterior, este que no es el de ahora, el anterior, confesó que en la Iglesia Católica le ordenaron de ser célibe, no casarse. Entonces tenemos que esto no es una decisión del Evangelio o natural, sino es una doctrina, un mandamiento de hombre que tuvieron la Iglesia Católica para que la riqueza de los sacerdotes no se reparta entre su familia, algo así dice la historia. Pero no es una doctrina que Jesús enseñó, o Pablo, o están poniendo la palabra de Pablo como si fuera el Evangelio de Jesús, haciendo que las hermanitas sean cura, que los hermanitos sean sacerdotes y no se casen. A ver qué más dice acá. Pero tuvo esposa, el único que no tenía era Pablo. Sí, ese es el único que no tenía. Hasta Santiago tenía esposa, mujer, hermanita. Por eso él explicó que Dios no prohíbe el casamiento. Amén. Sí, lo que Dios hizo no lo separa el hombre. Varón y hembra los hizo Dios, dice Jesús. Pero acá piensa que hizo varón con varón. Acá tenemos, bueno, ya saben qué pasa en la Iglesia Católica. Bueno, vamos a seguir escuchando, vamos a seguir. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho:
Cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si
si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas ¿no? buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana... Ah, sí está. Bueno, la imagen de fondo es esta Trinidad, es si es verdadera, si acá realmente entienden a la Trinidad, a un Jesús, bueno, acá está Jesús, en su izquierda sería. Este Jesús no es un Dios porque está necesitando que el Espíritu, este Espíritu que está arriba, lo llene de poder. Y este Espíritu, quien lo manda, sería el Padre. Entonces tenés a un Jesús hombre que recibe, que es ungido con el Espíritu Santo para hacer prodigios y milagros. Este Padre es que lo envía. Este Padre es el Todopoderoso en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Este Dios verdadero envía a Jesús, que Jesús dice que es el enviado. Entonces Jesús no sería el Dios, ni el Espíritu Santo. Este sería la imagen de esta Trinidad que tienen, bueno, que predican mucho, que Jesús, el Espíritu Santo y el Padre son un Dios. Pero este Jesús, dicen que es 100% divino, 100% hombre, necesita que el Espíritu Santo, que el Padre lo envía, lo unja con poder para hacer los milagros y prodigios. Entonces no sería un Jesús todopoderoso como tienen los católicos, diciendo que Jesús es divino, porque necesita del Padre para hacer los milagros. Y este palomita, que sería el Espíritu Santo, es el que envía el Padre al Hijo y a los apóstoles. Pues dice Jesús, no lo dejaré huérfana, rogaré al Padre para que envíe el Espíritu Santo, el Consolador. Entonces tenés a un Espíritu Santo que está bajo el dominio del Padre. Tenés un Jesús que dice, no se haga tu voluntad, sino la tuya. Está diciendo que este está bajo la voluntad del Padre. Entonces no es omnisapiense ni omnisciente, porque está esperando que el Padre lo ordene. Entonces acá esta imagen de la Trinidad que tienen católica es falsa. Eso está diciendo la imagen. Bueno, también dice la unicidad. Esto también podemos aplicar en la unicidad. Que Jesús es el Padre, es el Espíritu Santo, pero que se disfraza como paloma, que a veces se hace pasar por hijo, y que vino a la tierra como un hijo. La unicidad está diciendo que Jesús es el Espíritu Santo y el Padre. Está diciendo que el mismo Jesús le oraba a sí mismo al Padre que está en los cielos. Este Espíritu Santo que ungió a Jesús, está diciendo que él mismo se ungió según la unicidad. A ver, no sé si entró. Hola, buenos días. Buenos días. Ah, sí, se escucha. Yo tengo entendido ¿Eh? que de la Trinidad es acerca de que, o sea, Dios es esencia, el creador, que se manifestó a la humanidad en tres formas, ¿no? Sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, en esencia es Dios, pero usó tres formas diferentes con nombres diferentes. Disculpa un ratito. Mm, sí, sí. Bueno, eso es lo que está diciendo la Trinidad, la esencia. Pero si esencia, seguimos esto, la esencia de Dios, te dicen. Dice que el Espíritu es Dios, que el Hijo es Dios y el Padre es Dios. Manifestaciones del Padre que se hizo pasar por el Hijo para decir que el Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pero la Mira, Escritura dice, ¿sí? disculpa, pero cuando yo he leído los versículos en la Biblia de Pedro, Pablo, ellos mismos también dicen que Jesús es Dios que creó el cielo y la tierra. Ah, Pedro lo dice, porque ¿en Pedro qué? dice, ¿no? ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. O sea,
Cuando en la Biblia, bueno, que yo entiendo en el Nuevo Testamento, cuando se refiere a Dios, se refiere a Jehová. Entonces, si nosotros cambiamos la palabra Dios por Jehová, si lo volvemos a leer, dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Según la carne vino Cristo, Jesús, el cual es Jehová sobre todas las cosas. O sea, está diciendo que Jehová es Jesús. Bueno, yo entiendo clarito ese versículo así. Sí, creo que ese está en Romanos 9:5, a ver. Romanos 9:5. Dice, acá está. No, tenés. Dice Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esta es una confesión que hace Pablo en Romanos, no Pedro. Pero si vemos la confesión de Pedro, que le pregunta a Jesús, ¿quién dice que yo soy? Y Pedro le confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Y Jesús le dice, bienaventurado Pedro, porque no te ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién lo reveló Mira, a Pedro? esa parte es cuando, claro, Jesús le dice, ¿no? Porque no te lo reveló. Lo que sucede es que Pedro, como ya estaba aprendiendo las escrituras del Antiguo Testamento, él entendió de que, ¿cómo se llama? De que la profecía se iba a cumplir, porque todos los sacerdotes, todos los profetas sabían que si venía un Mesías y se hacía llamar Hijo de Dios, era Dios Jehová mismo. Eso, ¿por qué? Porque tú recuerdas en la película cuando el judío sacerdote le pregunta, ¿tú eres hijo de Dios? Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. Entonces, ¿qué hizo el sacerdote? Se rasgó la vestidura. ¿Por qué se rasgó? Dijo blasfemia. ¿Por qué dijo blasfemia? Porque la profecía de la Biblia dijo que Dios Todopoderoso, Jehová, iba a ser hijo, llamado hijo de Dios en la tierra. Entonces, ¿por qué el sacerdote se desesperó? Porque comprendió que ese hombre realmente era Dios, pero él no quiso aceptar, por eso dijo blasfemia. Eso es lo que las personas creo que no están entendiendo acerca de lo que Jesús es Dios en esencia, solo que tomó el cuerpo para hacerse conocer a la humanidad. Entonces Jesús mintió al decir que el Padre le reveló a Pedro, y Pedro tuvo revelación según las Escrituras, pues lo reveló Está carne. diciendo de que, claro, el Espíritu revela de quién es Dios. O sea, el Espíritu Santo va a revelar a sus hijos quién es aquel que está a tu delante, quién es aquel que está cumpliendo la profecía de la Biblia. No porque tu mente o porque, bueno, uy, yo encontré la Biblia, ya entendí todo. No, es Dios quien decide dar el conocimiento a cada persona para que tenga un entendimiento pleno de Dios. Es por eso que Jesús le dice, no se te fue revelado carne, o sea, ningún hombre ni pensamiento de hombre, sino el Espíritu, es decir, Dios mismo que conoce sus misterios, que conoce la voluntad de Dios, se lo reveló a Pedro. Por eso Pedro también, tú eres el Hijo del Dios viviente. Está diciendo, tú estás cumpliendo la profecía de lo que los profetas dijeron, que un hijo sería llamado, Dios sería llamado hijo de hombre en la tierra. Eso es lo que está explicando ese versículo. Jesús mismo le está diciendo a Pedro. Por eso Pedro comprendió que Jesús era Dios. Por eso hizo eso en el libro de Romanos, ¿no? Cuando dice, ¿no? De quiénes son los patriarcas, los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Creador, es Jesús. O sea, está hablando que Jesús es Jehová. Son lo mismo. Está bien clarito. Eso en Romano lo dice Pablo, no es Pedro. Y ahora en Mateo, Lo escribió Pablo, pero lo dijo Pedro. entonces Pedro engañó a Pablo. Bueno, voy a leer lo que dice el ¿Por qué le versículo. engañó? ¿Por qué le Vamos a leer engañó? vamos a leer lo que dice Mateo 16:15. Y le dijo, ¿Ya? ¿vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres Ujú. el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le Claro, respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús no le claro. dice que lo reveló el Espíritu Santo. Es que Dice tú que fue estás el leyendo Padre. literalmente. Es que No, tú pero lees literalmente literalmente. lo que dijo Jesús. Mira, ahí No, dice, ¿no? Tú lo has dicho, el Cristo. ¿Qué es Cristo? ¿Qué significa Cristo para ti? El significado de Cristo. ungido, ¿Qué significa Cristo? ungido.
Ungido, ¿Sí? Cristo significa Dios hecho carne, porque Cristo es el que se hizo carne para venir a la tierra. Por eso Pero ¿dónde dice que Cristo se hizo carne? Cristo significa Dios hecho carne. ¿Quién es Cristo? No, ¿No es no, Dios? pero ¿dónde dice Dios hecho carne? ¿Dónde encuentras El eso? libro de Isaías 9:6, ahí dice A que un ver. niño será nacido. Hijo no será, pero ¿quién es el hijo? Es Padre eterno, príncipe de paz, Dios todopoderoso, Dios fuerte, dice ahí. Isaías 9. Acá está. Dice Isaías 9. Porque todo calzado que lleva el guerrero es el 9:6. tumulto de la batalla y todo manto revolcado en la sangre serán Isaías quemados 9:6. pasto del fuego. Porque un niño no es dado, nacido hijo no es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice, porque un niño no es dado, no es nacido. ¿Quién Es dio este nacido. niño? ¿Pero quién lo dio? Claro, ahí dice, ¿no? Un hijo nos es nacido, hijo nos es dado. Y el ¿Pero quién lo dio? principado será llamado Dios fuerte, Padre eterno. Ese niño, si tú ves el título del capítulo 9, ¿qué dice el título? Además, no habrá Título, oscuridad el para... título. El título dice, ¿Qué título? el capítulo 9, 9:1 dice, ¿qué título está? Reinado y nacimiento A del ver. Mesías, dice, ¿no? ¿Qué es la Reina Valera, me sigo? Reina Valera, la versión más antigua, pues. No hay más versiones, pero a ver acá. Claro. Ahí dice, el título dice Reinado del Mesías, perdón, nacimiento del Mesías, reinado y Mesías, algo así. 9. No tengo mi Biblia a la mano ahorita. Nacimiento y reinado del Mesías. Exacto, o sea, ese niño que menciona en Isaías 9:6 se refiere al Mesías. ¿Quién es el Mesías? Es Jesús. Pero, si te das cuenta, nuevamente retornamos al 9:6, dice, ese niño es llamado Padre Eterno, Dios fuerte. Entonces, el profeta Isaías profetizó, no podría profetizar de Jesús porque él no conoció, estamos hablando de tiempos diferentes. O sea, Isaías profetizó de Jehová, que es el Padre Eterno y Dios fuerte. Él dijo que ese Padre fuerte, Dios todopoderoso, iba a venir como un niño. Pero ese niño que vino a la tierra, ¿cómo vino? Vino como un bebé, nació del vientre de María y se llamó hijo de hombre. Pero en esencia era Dios Padre Jehová. ¿Le llamaron a Jesús Dios Padre Jehová? O acá dice que es Dios ¿Perdón? Padre Jehová encarnado. Porque un niño no es dado, es nacido. ¿Sabes la palabra encarnar? ¿Sabes qué significa reencarnar? ¿Reencarnó? ¿Cuándo No, reencarnó tú Jesús? estás hablando de reencarnar. Tú me dices No, reencarnar. no, ¿Sí has dicho? yo te dije, porque un niño no es nacido, hijo no es dado. Esto lo dio el Padre como señal. El principado sobre su hombre y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre Pero eterno, príncipe de paz. mira, disculpa, Pero mira, vos me tienes que demostrar pero un el versículo donde a profeta Jesús Isaías, le haya pero dado esos títulos a Jesús. el profeta Isaías, ¿de quién tenía que profetizar? ¿De quién? Claro, De un hijo. no. El profeta del hijo- Isaías ni conocía a Jesús. ¿De quién No, estaba profetizando Isaías? de un hijo. Hijo no es No, dado. no, Está está profetizando de hablando un del hijo. Padre Eterno. Ponte No, no en dice su acá en posición de Isaías Padre Isaías. ¿Quién eterno. es el Padre Eterno? Isaías dice será llamado Padre Eterno. Para A Jesús Isaías, ¿quién es el Padre Eterno? a Jesús lo llamaron Padre eterno. Pero no, ahí, a No, Isaías, ¿qué no, está diciendo? pero tú le pones la profecía de Isaías a Jesús. Jesús dice, subo a mi Yo te Dios, a estoy, vuestro mira, Dios, pero no, a no, mi Padre y a vuestro ordenémonos, Padre. No, pero ordénate, si mira. Jesús te está diciendo que él Ya, tiene un Padre, ¿por qué le quieres imagínate que no llamar al existe el Hijo Antiguo Padre? Testamento. Si Jesús no se Cálmate, llamó mira. Padre. No, pero Pero, tú me tienes que pero mostrar el piensa, versículo donde Jesús fue llamado Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz.
para decirme que este niño es Jesús encarnado. Ya, Juan 1, ¿Dice Jesús encarnado? Juan 1, Jesús encarnado. No, sí, más ahí me va a mostrar que aparece Jesús encarnado en Juan 1. Juan, claro, los apóstoles dijeron Jesús era Dios en la carne, pues, mediante todas las profecías de la Biblia. Si no, Acá ¿cómo dice Dios que se va a Dios manifestar al reencarnará mundo? en Isaías 9:6. Reencarnará. ¿Qué es reencarnar para ti? Por eso, para ti es reencarnar. Tú estás hablando de la reencarnación, yo estoy hablando de nacimiento. Yo en Tú ningún me- momento he hablado de esa palabra. no, tú me estás diciendo que el Padre se manifestó de muchas maneras. Ahora me estás diciendo que es un niño. Él apareció en el Antiguo Testamento de muchas maneras y ahora en el Nuevo Testamento Te él estás reencarna en confundiendo un tú. niño. Tú te Pero no estás me tienes, confundiendo. no, vos me tienes que mostrar dónde a Jesús lo llamaron Dios fuerte. Si él en la resurrección dice, suba a mi Padre y a vuestro Padre, entonces Jesús no es Es que Padre, tú no estás porque leyendo, el es que Padre tú no estás nuestro leyendo la es el profecía, tú estás Padre. leyendo literal. No, no, Pero el pero, 9:6 ahí pero dice. literal tiene que leer porque Jesús dijo de literal. Dijo a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces las parábolas que dijo Jesús, ¿de Y qué cuando servirían? habla en parábola, ahí sí, él enseñaba en Ya, pues. parábola. Ya, y las Tú tienes profecías una también están parábola, como parábolas, pero las profecías también. Es ahí por eso que dice no Dios puedes llegar a un encarnará en 9:6. entendimiento, por eso no pueden llegar a un entendimiento que Dios, que creó el cielo y la tierra, va a ser solo el Padre, hará todo el plan para salvar a la humanidad. Él, manifestándose en diferentes formas, como profeta, como ángel, como hijo, como apóstol, como mensajero de Dios, como el Dios mismo. O sea, quien va a hacer el plan de toda la Biblia fue hecho por Dios. No puede mandar a un hijo. Si tú pierdes a tu hijo, tú no vas a mandar a tu hijo mayor a buscar a su hijo. Tendrás que ir tú mismo a buscar a tu hijo. Por tanto, el que vino a buscar a sus hijos, Dios mismo tuvo que venir a la tierra en forma humana, naciendo del vientre de María, para salvar a la humanidad del pecado. Por eso, Dios, si venía Dios Jehová en su esencia pura, así como el sol, tú miras el sol, no puedes ver el sol. Si Dios vendría en toda su esencia, pues la humanidad ya sería destruida. Es por eso que Dios tuvo que venir en su forma, como dice Pablo, hecho menos que los ángeles. Quiere decir que vino en forma humana. ¿Para qué? Para darse a conocer a la humanidad. ¿Por qué? Si tú como pensamos racionalmente, si tú quisieras hablar a los peces, así como tú estás en tu forma humana, ¿los peces te escuchan? Los peces te van a, sí, eres Dios, te creemos. Los peces van a oír de ti, no te van, ni siquiera te van a hablar. Van a tenerte miedo. Entonces igual es Dios. Entonces, cuando estuvo en el monte Sinaí con los judíos, ¿qué le dijo a Moisés? Cuando Dios se manifestó en truenos, el pueblo, ¿qué le dijo a Moisés? No, Moisés, comunícate tú con él porque nosotros tememos a Dios. Tienen miedo a Dios. Solamente cuando Dios hizo trueno, tuvo miedo a la humanidad. Entonces, ¿por qué Dios dice tiene que venir de una forma simple? Para que sepamos y conozcamos que Él era Dios en sus palabras. Por eso, el que cree mi palabra, no es que crea en su físico, no es que crea la magia, el poder, sino Él le enseñó palabras de vida. Y si nosotros no creemos en su palabra de vida, ¿de qué estaríamos hablando la humanidad? Yo veo a tanta gente discutir acá en esta plataforma, hablan de Dios, discuten de Dios, se ofenden, se insultan. Yo digo, ¿dónde está el amor que Dios explicó? Dios enseñó con amor, entender y comprender. Lo primordial de este mundo es que el amor se enfrió. Es por eso que el mundo se destruirá, porque el amor se enfrió en la tierra, al no comprender la voluntad de Dios, que es solamente Él hará el plan de salvación. Por eso Él es el alfa y el omega. No puede haber dos alfa omega. Dos dioses del principio a fin no puede haber. Él es el único alfa y omega, dice. De principio y fin. Por eso Jesús en Apocalipsis dice, yo soy el alfa y el omega. Jehová también dice, es el alfa y el omega. No está diciendo que son diferentes, está diciendo que es el mismo. Porque si tú tienes un hijo, tu hijo no va a ser igual que tú. Tú eres primero, luego es tu hijo. Lo que está diciendo Dios, que solamente existe un Dios que se manifestó de diferentes maneras, pero es el Dios mismo. Eso es lo que tienen que entender. Si no entienden este tema de la Trinidad, imposible van a entender cómo se manifestará Dios en el Espíritu Santo, porque la gente está esperando que el Espíritu Santo sea algo que no se ve, que es una magia. Están esperando que Cristo baje de una nube, va a bajar en una nube, dice, y todo ojo le verá. Y es lamentable, porque Jesús dijo, sigan mirando
porque cuando sigan mirando el cielo, caerá el juicio, ni se darán cuenta que Dios ya vino ya. Bueno, te Pero tú dejo, no tienes muchas ningún gracias. pero no tienes ningún versículo que Dios encarnó Uf, o Dios hizo toda la carne. Biblia habla de ello, amiguito mío, Bueno, te todo. lo leo, ahora Dios te voy te a leer bendiga. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Quién envió al Hijo? Fue Dios. Mira, En Hebreos 1:1 dice, amigo, Dios mira, habiendo si tú hablado entras, muchas veces y de todos sus muchas 11 maneras en otro versículos. tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ningún apóstol está predicando que Jesús es Dios. Jesús Sí, mismo ahí en lo Juan dice, amigo. diecisiete Lo que tres tú lees es No, no, literal. pero tú no me dices en contexto, ya te lo pedí anteriormente. No, aquí Ahora, lo en lees Juan literal. 17:3 Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Ya, ¿y Jesucristo por qué a no te quien vas has a Juan enviado. 53? A Juan 6:53, vete. Buenos días. 6:53, 54. Ve, ¿No? mira. Pero anda 6:53, A Juan ver, ¿cómo encontrar en 6:53, Juan? 54. Pero anda 6:54. ¿Tienes Biblia? Yo tengo mi... No, yo, gracias a Dios, puedo hablar sin Biblia. Pero me estás diciendo tus teorías, tu pensamiento. No me estás No, dando está mi escrita Biblia. en la Biblia. Por eso te Tú digo, tú tienes me la Biblia en tu mostraste que en mano, Isaías 9:6 que Dios tú tienes encarnó. tu Biblia en tu En mano, tú Isaías tienes la Biblia en tu 9:6 no mano, te dice que Dios pero iba a te estoy... encarnar, Pero dice ¿por que qué iba a me dar un discutes? hijo. No, un hijo no es dado Pero, en Isaías 9:6. pero Entonces tú tú me estás tienes ahí enseñando tu un Biblia. evangelio diferente. Sí, yo tengo la Biblia y te lo estoy diciendo lo que dice la Biblia. En Isaías 9:6 no está dando tu interpretación que Dios iba a encarnar en hijo. Dice, un hijo no es dado. Entonces, esto quien le dio al hijo fue el Padre. 6:53, 54, pero te estoy diciendo que tú lo... En Juan 1:1 también no vemos que Jesús o Dios encarnó. Pero En la léelo, confesión de Pedro vemos que dice, pero léelo. Jesús te reveló mi Padre que está en los cielos. No dice, te reveló yo mismo que soy el Padre, te revelé que yo soy el Hijo de Dios, el Cristo. Por eso ningún evangelio te apoya tu teoría de que la unicidad creo que eres. Claro, es que es así, pues. O sea, Jesús dijo, muchos los Pero llamados, pocos los escogidos. tú tienes maestro, pastor, un sacerdote, ¿qué tienes? Claro, Dios mismo. ¿Y quién te enseñó a vos las escrituras? De la escritura, Él mismo. Yo puedo, gracias a la voluntad de Dios, yo puedo recitarte muchos versículos de memoria, pero te lo digo a ti para que tú lo leas y no digas que estoy mintiendo. Pero si lo leí y no dice lo que usted está diciendo. El Es texto no porque lo dice tú así. entiendes literalmente la Biblia. A ver, ya, mira, 6:53 dice, ahí la Biblia dice, ¿no? Y dijo Jesús, os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Tú delante me dijiste que conozcan al Hijo y crean en ti para que tengan vida eterna. Ahí Jesús dice que para tener vida eterna hay que comer su carne y su sangre. Está literal, ¿no es así? Ya, ¿dónde encuentro la carne y la sangre de Cristo? Me tengo que ir a Mateo 26, 17, 19 y 26, 26, 28. Ahí dice, Jesús dijo, ¿ves? Estás pensando, te estoy No, mirando. no, tú me estás diciendo Juan 6. Ah, no, Acá no Juan estoy 6 diciendo, lo estoy leyendo y no dice que Jesús dio su carne y su sangre. no he dicho que dado, ahí dice, el que come Ah, mi carne y bebe mi sangre tiene entonces vida está hablando eterna. literal o figurativamente ahí. Por eso te estoy diciendo, vamos a Entonces Mateo ahí no está 26. hablando literal. Claro, está hablando, por eso te digo, No, no igual está, está en Isaías, no habla literal, está en no, profecía. entonces ¿Ya ves? acá no aplica tu teoría de que Jesús dio su sangre y su carne, No, yo te estoy literalmente. hablando de lo que tú has dicho delante. Tú has ¿No? dicho que Cristo sea conocido y por medio de conocer a Cristo tengas vida eterna. Es lo que tú dices. Ujú. Es lo que tú dices. O sea, conocer a Cristo, porque todo el mundo ahora conoce a Cristo, hasta los chinos, japoneses, todos creen en Cristo. Ya. Tú ¿Yo dices que puedo solo preguntar? creen en Cristo pueden tener vida eterna. Ya, yo te estoy mandando cómo tener vida eterna en Juan 6, 53, 54. Ahí Ahí dice no, que Jesús dice, el que come mi carne, ve mi sangre, tiene vida eterna. Ya, pero ¿no lo yo no veo? me voy a comer la carne de alguien, pues, es literal. Entonces tengo que Ella ir la nomás quiere estar respuesta. hablando. Bueno, creo que entrará mucha gente y yo no puedo así. No, no Cuídate. te vayas, Cuídate, chao, mariposa. chao. Lo que pasa es que tienes que tratar de hacer un argumento con el caballero Yo estoy y no hablando lo con dejas él. hablar. Disculpa, me voy. Entonces, No me gusta que me interrumpa otra persona. No quiero faltarle ves, respeto. Buen día, que ella tenga nada más buen quiere día. venir a Disculpe. argumentar lo suyo. No quiere escuchar tampoco al anfitrión.
para que apague el micrófono. Sí, sí, pero igual, después lo subo al Buenos grupo días. y buenos días. Y queda así Disculpa, es súper. que me metí así. No, no, mitad sube y opina y también está el título. A ver qué. Bueno, ella está cerrada a lo que yo miro en cómo le enseñaron, ¿verdad? Pero No, pero no quiso cuando, decir dónde le enseñaron, tampoco. no, porque tienes que ser como bien transparente para poder decir que dónde te enseñaron, porque para mí ella tiene mucho dogma de que alguien le enseñó todo eso. Sí, ¿No crees? sí, porque leía ¿Verdad? el Entonces, texto y no dijo lo que ella pensó que decía o interpretó. exacto. Y luego tú le leíste lo del profeta y ni siquiera se puso a analizarlo. O sea, porque muchas personas, bueno, no sé qué creas tú. ¿Qué es lo que crees tú? Yo al único Dios verdadero, el Padre y Jesucristo el enviado, el Hijo. Ah, Un ok. Dios verdadero que es el Padre solamente. Ah, muy bien. Sí, así creo yo. Em, bueno, yo soy estudiante de unitario bíblico y yo ahí he aprendido mucho, porque muchas religiones vienen y dicen que el verbo en Juan 1:1 es Jesucristo, ¿verdad? Y, y luego se van al 14 y ahí dice, ahí está, ahí es donde dice que es hecho carne, es carne, pero en realidad ahí no está diciendo que es carne, ¿verdad? Que, o sea, que Jesucristo sea Que el Hijo se hizo ese verbo carne, que la carne se reencarnado. hizo carne, algo así interpretan. Con un Hijo eterno se hizo carne. No dice que Pero no, sí, mucho, no te lo explican así, pero te lo interpretan que el verbo, y en Juan 1.14, ahí aparece ya un Jesucristo, pero ya estaba antes de hacerse carne, algo así te empiezan a mezclar, medio confuso. sí, ¿y sabes por qué ella se fue? Porque ella se dio cuenta que no tenía, que todo lo que estaba diciendo en sus argumentos no tenía una base. Por eso es que, ¿por qué se fue? O sea, no sé, yo miré como que ella sí se dio cuenta cuando le leíste lo del profeta, ahí así como que se quedó así y se fue por eso. Aparte tienes muy buenos argumentos, muy buenos. Sí, sí, porque... ¿Cuál fue? Sí, no sé cuál, bueno, sí, me confesó que en la confesión de Pedro, que tenemos que, Pedro le llama al Cristo el Hijo de Dios, no lo llama al Padre o Dios verdadero, y dice que este Jesús te lo reveló Padre, mi Padre que está en los cielos. Pero ella me dice, no, a Pedro lo reveló las Escrituras. Entonces tenés a un Jesús mintiendo, diciendo que a Pedro se lo reveló el Padre. Pero después me dijo, no, que fue el Espíritu Santo. Pero la escritura dice que Jesús mismo está confesando que se lo reveló el Padre, no el Espíritu Santo. Y por eso busqué el texto de Mateo Sí, 16. cada que tú le dabas, cada que tú le dabas, ella estaba mirando que tú estabas en lo correcto. Ahí está. No me quedé en el video. Vivo la cruzada, vamos a fortalecer la fe. Ah, ¿y qué has aprendido del unitario? ¿Estás para enseñar o para aprender todavía? ¿Dónde está el micrófono? Ah, sí está prendido. Sí, porque ahora, no sé si se ve el título, ahora están predicando, ¿es Jesús el Espíritu Santo? Ayer o anteayer, antes estaba con los unicitarios, que decían que Jesús es Dios, y Jesús es el Padre, y Jesús es el Espíritu Santo. Ahora sacan que Jesús es el Espíritu Santo. Tenés a un Jesús ungido por él mismo en el bautismo de Juan. Tenés a un Jesús que ruega al Padre para que envíe el Espíritu Santo, y Jesús es el Espíritu Santo. Se está rogando a sí mismo.
Ah, no sé si lo vieron ese tema. No sé, sí. A ver, acá. Antes el video. Es que estoy tratando de abrir mi Biblia en mi iPad y no Ah, sé qué está pasando. yo tengo en el celular o en el físico. No, pero en el celular tengo los apuntes. Digamos. No, antes el video. A ver, bueno, la Santa Inquisición. No, ¿cómo la Santa Inquisición? No, dice, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Guárdate espada, el que mata a espada muere a espada, el que mata a cero muere a cero. No, Jesús nos mandó a una Santa Inquisición. Pues, este es acá está Mateo. Día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron Amén. ríos y No es el soplaron Espíritu vientos y Santo. golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Capítulo 8. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace.
Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítanos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Capítulo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando. Bueno, acá vemos que Jesús, como Hijo de Hombre, tiene potestad para perdonar pecado. ¿Cuándo la tuvo? Cuando recibió el Espíritu Santo del Padre. Entonces, dice: toma tu lecho y anda. ¿Y qué glorificaron la gente? Glorificó a Dios, que da este potestad a los hombres. ¿Y quién fue este hombre? Jesús. Jesús, que tiene la potestad de Dios, por tener el poder del Espíritu Santo en él, tiene la autoridad de perdonar pecado. No la tiene en el principio, cuando era un bebé, no la tiene en su adolescencia ni en su juventud, sino de adulto. Entonces no tenés a un Jesús Dios, a un Jesús divino, 100% divino, 100% hombre, porque necesita que Dios le dé poder. Y este que es hijo de hombre, que él confiesa, que tiene la potestad por ser el Hijo del Hombre para perdonar pecado. No dice que tiene la potestad de perdonar pecado porque es Dios, o Dios verdadero, como creen muchos. Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo:
Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros. Bueno, acá tenemos la resurrección de esta niña. En esta resurrección podemos ver por qué Jesús pudo revivir a un muerto. Bueno, muchas veces piensan que fue porque Él es Dios. Vamos a ver lo que dice las Escrituras según Juan 17:1. Y esta cosa habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Acá vemos que Jesús puede dar vida porque el Padre le dio la potestad de dar vida. De la boca del mismo Jesús lo está diciendo. A ver, voy a poner pausa, ahora vengo.